Hola a todos, hoy es nuestra clase 2 y vamos a ver los costos y la contabilidad. Aquí hablaremos sobre temas bastante interesantes que tienen que ver con los tipos de contabilidad. A veces no tenemos mucha claridad que existen distintos tipos de contabilidad que están enfocadas a distintos usuarios y distintas tomas de decisiones. Y por eso vamos a ver que existen varios tipos de contabilidad. En primer lugar, existe la contabilidad tributaria, bastante conocida por todos nosotros, y la contabilidad financiera. La contabilidad tributaria tiene por objetivo recopilar información, registrar, medir y todo aquello que implique y que sea necesario ¿para qué? Para pagar impuestos. Está relacionado con una entidad, con una institución que varios conocemos y que se llama Servicio de Impuestos Internos. Esa contabilidad tiene el objetivo de entregar información a este usuario externo. Por otra parte, la contabilidad financiera tiene el objetivo, como aquí lo dice, de registrar, clasificar, medir, presentar con la finalidad de aquel usuario externo que quisiera, por ejemplo, verificar la información de nuestra organización, pero que es un usuario externo a la empresa. Por ejemplo, otra compañía, los bancos o cualquier institución, cualquier organismo que necesite información de la organización, pero lo importante es que es externo. Por otra parte, tenemos la contabilidad de gestión y la contabilidad de costos. La contabilidad de gestión es aquella contabilidad que necesita o que es necesaria para tomar decisiones al interior de la organización. Por lo tanto, es utilizada por el usuario interno, los gerentes, los jefes de las unidades o cualquier usuario que requiera esta información para tomar decisiones. Y finalmente, la contabilidad de costos, que por supuesto va a estar relacionada con este curso, que es aquella que realiza todas las actividades pertinentes. ¿Para qué? Para obtener los costos de los productos o servicios, costos en el fondo de los objetos del costo. Recuerden bien que el objeto del costo es efectivamente aquel elemento del cual nosotros necesitamos información del costo, que puede ser un producto, un servicio, un departamento, un cliente, un proyecto, lo que nosotros definamos como el objeto para costear. Y la contabilidad de costos va a entregar esa información. Ahora, si podemos ver, en resumen, lo que estábamos recién comentando, la contabilidad de costos nos va a entregar todo este tipo de información. Costos de pedidos, costos de actividades, costos de proyectos, costos de departamentos, costos de productos, de servicios, de lo que necesitemos. Y ahora, en cambio, la contabilidad financiera, ¿ya?, va a recopilar la información de la contabilidad de costos. O por otra parte, la contabilidad gerencial también va a recopilar la información de la contabilidad de costo y la tributaria a su vez también. Si se dan cuenta, las contabilidades tanto tributarias, financiera o de gestión utilizan la información de la contabilidad de costos para sus propios registros y para su propia entrega de información. Ahora, el uso de esta contabilidad de costos depende. Está supeditada al tipo de contabilidad que requiere esa información. Por ejemplo, si la información la requiere la contabilidad financiera, la va a adecuar a sus requerimientos. Si la contabilidad tributaria requiere de los costos, también la va a adecuar a sus requerimientos. Y por otra parte, la de gestión también, que es mucho más flexible y amplia porque va a necesitar más información, porque es para los usuarios internos. Aquí podemos ver, por ejemplo, cómo la contabilidad financiera requiere de la contabilidad de costo, porque aquí la contabilidad de costo apoya a los activos, por ejemplo, en el caso de los inventarios, por ejemplo, porque si nosotros pensamos y tenemos claro que el objeto del costo puede ser cualquier elemento, por lo tanto, los costos son útiles para determinar cualquier costo de algún elemento. También la contabilidad de costos entrega información al estado de resultado,
específicamente si hablamos de inventario, nos va a entregar información sobre el costo de las ventas. Y en el caso de la contabilidad para la gestión, la contabilidad de costos entrega información para una amplia cantidad de información. Depende de los requerimientos de aquel usuario de la información interna. Y obviamente en este caso va a ser distinta a la contabilidad financiera. ¿En qué es distinta? Veamos, aquí podemos comparar la contabilidad financiera con la contabilidad gerencial. Fíjense, aquí en el caso de la contabilidad financiera comunica la información económica a individuos y organizaciones externas respecto a la operación de la organización. En cambio, la contabilidad gerencial provee de información a los gerentes o a los empleados, a todos los trabajadores que requieren de la información. Por otra parte, la contabilidad financiera tiene una forma de presentación rígida, estructurada. En el fondo lo que quiere decir es que determina en un momento en el tiempo cierta información necesaria para el usuario externo, que está obviamente muy normada, por lo tanto debe seguir ciertos patrones, ciertas características, ciertas regulaciones. En cambio, la contabilidad gerencial es amplia y solamente necesita una instrucción de lo que requiere el usuario interno para entregar información. Y finalmente, la contabilidad financiera es histórica, porque nos entrega el pasado, en el fondo el balance, el estado de situación financiera, nos entrega el estado de resultados, nos entrega información de lo que ha sucedido durante un periodo. En cambio, la contabilidad para la gerencia es contabilidad que puede ser proyectiva, prospectiva, sobre, por ejemplo, lo que va a suceder el próximo año, en 5 años más, pero ojo, también requiere de la información histórica para poder proyectar y para poder ser útil para la toma de decisiones. Estudiantes, aquí hemos visto entonces la clase 2 sobre los costos y la contabilidad. Muchas gracias.